Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal de JC Relojes. En este video vamos con la reseña completa de esta pequeña pieza que he probado durante algunos días. Pertenece a la famosa compañía japonesa Casio, lo cual ya nos habla de su calidad. Es un reloj de muy bajo perfil, incluso dudaba de obtenerlo, pero ¿qué podemos obtener con él? Pues vamos a verlo. Comenzamos con el modelo de este reloj digital movimiento de cuarzo que es W201-1AV de la línea Classic. Me parece que fue lanzado casi al principios del año 2000, por ahí del 2004. Ya podemos verlo aquí, bastante sencillo, algo simple de entrada y seguramente ya que busca utilidad antes de todo ese glamour. Pero bueno, comencemos con algunas de sus especificaciones como un tamaño de caja, si vamos de izquierda a derecha, de los 36 milímetros, y de arriba hacia abajo, contando los cuernos, de 40 milímetros, un grosor de la misma de unos 10 milímetros. Tendremos un espacio entre asas si queremos hacer el cambio de pernos o de esta correa de los 18 milímetros, un peso aproximado de los 25 gramos, bastante ligero. De ahí una resistencia al agua bastante aceptable de los 50 metros, lo que son 5 bar, duración de la batería de 10 años aproximadamente. Eso sí, algo básico que nos dejan estos relojes es un cristal de acrílico, no es mineral, no plástico. Ante un precio que me parece bastante aceptable, va alrededor de los $22. Incluso puede encontrarse en menos dependiendo del lugar o la página donde lo obtengamos. Ahora pasamos a observar la correa, la cual nos llega completamente hecha de resina en ambas partes. Tendremos bastantes hoyuelos, esto para poderlo adaptar a la mayoría de muñecas, incluso las más delgadas, ya que este último está muy cercano a la parte de las asas. De ahí tendremos un diseño bastante ad hoc a la forma de la caja y diseño. Tendremos detalles como son estas dos líneas aquí y de este lado, además de ese pequeño granulado, que tendremos en todo el extensible. Ahí está, solo por la parte frontal, por la parte posterior nada, solo números de referencia. De ahí tendremos también detalles en broche y el sujetador móvil, como es el nombre de la marca grabado aquí está Casio, y por debajo también atrás no tenemos nada. Estos también se mantienen en plástico. A esto mencionaré que es una correa bastante delgada. Vean, aquí está, no es gruesa como podemos tener en otros relojes. Va muy apegado al diseño o forma como son los F91. Eso sí, muy flexible, sumamente cómoda. Pero llegan a tener el detalle que conforme al uso o mucho contacto en agua, sudor de la muñeca, llegan a ser quebradizas. Pero eso sí, después de muchos años, tampoco es que sea tan rápido. De ahí pasemos a diseño y manufactura de su caja, la cual está al igual hecha en resina, en el mismo tono, en color negro. En cuanto al diseño, podemos notar cierto patrón cuadrangular, aunque sí tendremos una curvatura en sus laterales. Por encima destaca la palabra Illuminator de esta función de luz grabada, vean ahí está por debajo del plástico. Y debajo del cuadro de carátula tendremos las palabras ya en tinta sobre la resistencia al agua Water 50M Resist. Por sus laterales estará en limpio, no tendremos ninguna otra indicación, solamente que la caja al verla de esta forma es plana. En cuanto al acrílico no sobresale de la misma. Algo a notar es que si vamos a notar el corte en donde se aplica la inyección del plástico, vean aquí está. Es un solo bloque, no está dividido, pero sí se alcanza a percibir un poco el corte. No es como rebaba, o sea, no genera corte, no sobresale demasiado, ya que seguramente sí está aplicado el diseño, pero sí es perceptible al tacto. Nada que afecte a nuestro reloj. Por lo demás, algo a notar es que va a mantener 4 botones para la configuración, 2 del lado derecho y 2 del lado izquierdo. Pero como ya se dieron cuenta, estos a simple vista no se van a observar por encima, ya que solamente de forma lateral los podemos ver. Los botones nos llegan en color negro. Supongo que esto es una tapa que recubre el acero inoxidable de los pulsadores. Habría que tal vez retirarlo para saber, pero bueno, algo que podemos destacar es que no nos va a afectar en el funcionamiento, digamos al tenerlo en la muñeca, cualquier movimiento brusco no se van a presionar de forma accidental los botones que nos cambia alguna función sin darnos cuenta. Esto es algo bueno, tal vez a algunos les guste en cuanto al diseño, lo hace ver más limpio, pero esto nos va a reducir la practicidad de hacer uso de las funciones. Puede que no nos dé al contacto, como puede ser en algunos otros que sobresalen. Será simple cuestión de acostumbrarse a este tipo de botones que se mantienen al ras. Digo, de forma estética bastante agradable, ya de manera funcional, depende de cada persona. Si volteamos nuestro reloj, tendremos a la vista la tapa de acero inoxidable que recubre nuestra maquinaria. Está sujeta por 4 tornillos y en la misma nos va a indicar el nombre de la marca Casio, por debajo el número de módulo 2879, el número de modelo W201, por debajo resistencia al agua de 5 bar, lo que son 50 metros, bastante aceptable.
Muy bueno para este tipo de relojes básicos o clásicos, ya que nos va a resistir el lavado de manos, cualquier uso casual que tenga contacto con el agua, incluso en algún momento uso en alberca, solamente recreativo, nada de nado profesional. Supongo ya buceo va a ser más difícil que lo resista, pero por lo demás no tendremos ningún inconveniente si en algún momento incluso olvidamos y lo usamos bajo la regadera. Por debajo hecho en Tailandia y las dos letras E y N. Por debajo de este acrílico, al igual en forma cuadrangular, pues nos resalta este diseño de la carátula en cuanto a tonos bastante clásico que asemeja a aquellos vintage. Podemos ver resaltado un ligero recuadro. Vean en todo el dial, aquí donde sí tiene un brillo, pero aquí se alcance a ver. Refleja un brillo como en plata, muy bonito. Por lo demás va a resaltar tonos como el gris, el blanco, y de ahí sí nos da dos colores como es el rojo, el cual resalta la duración de la batería de 10 años, al igual que la función de alarma y cronógrafo en amarillo. Por lo demás tendremos Casio en la parte superior y el número de modelo aquí en este recuadro blanco. Por lo demás, en cada uno de los pulsadores tendremos cuál es su función, como el superior izquierdo Adjust, después modo, la cambio de 12 a 24 horas y la función de luz. De aquí es la única variante que yo he visto, desconozco si se mantienen otros colores, al igual que en caja o todo el reloj, no sé, ahí si en comentarios alguien sabe. Ya por dentro del recuadro en gris, ahora sí, en la carátula blanca, nos va a resaltar la función claro de fecha y hora, comenzando en su superior lateral izquierdo. El nombre del día de martes nos lo va a dar en inglés, no se puede configurar en español, después tendremos el número del mes y el número del día. Por debajo de forma gráfica, un contador de segundos que va de 10 en 10, sube hasta el 10 y después va de abajo hacia arriba desapareciendo. Por lo demás tendremos la hora marcada en 12 o 24 horas. Aquí está en formato 12 porque tenemos la pequeña P encendida de este testigo. Aquí me adelanto, si queremos hacer el cambio, pues solo presionamos el botón derecho como está indicado y va a hacer el cambio a 24 horas, 12 y 24. Entonces tendremos una buena información en pantalla al primer vistazo, como es obviamente claro la hora, minutos y segundos, además de fecha completa por su calendario automático. Números grandes, una carátula bastante amplia, nos da una buena visibilidad a pesar de ser una caja no tan grande en cuanto al diámetro y bastante clara para poderla visualizar en la mayoría de sus ángulos. Aquí pueden ver. Ahora obviamente como hace esta marca Casio no nos deja con una sola función como es esta hora y fecha, sino que al presionar el botón de Mode vamos a ingresar a las demás. Vean, presionamos y tendremos primero la alarma donde solamente podremos programar una, ya sea de forma diaria o mientras la tengamos activa, lo cual se hace mediante este botón. Aquí está a las 12 AM, si presionamos va a aparecer el testigo ALM, significa que está activa. Algo que también sabemos nos da estos relojes es la posibilidad de ese doble bip de cada hora, el cual se activa en la misma posición. Presionamos y va a aparecer el pequeño testigo SIG de Signal, lo cual hace que cada hora nos dé ese doble bip. Presionamos, ya sea que dejemos los dos o se active o desactive la alarma, la cual solamente se ajusta mediante el botón superior Adjust y de aquí hacemos cambio hora o minutos. Y algo a notar es que el horario principal siempre permanece en la parte superior derecha. De aquí, si presionamos Mode, nos va a dar la posición o la función de cronógrafo, la cual iniciará con el botón derecho. Empieza a cronometrar el tiempo, en cualquier momento detenemos con el mismo botón y vamos a 0 con el botón superior izquierdo. No con luz, sino con el de Adjust. Siguiente, tendremos ya el Dual Time o el segundo uso horario. Bastante práctico para los viajeros, a las personas que necesitan tener pues dos usos horarios de su punto de origen y del lugar en el cual se encuentran. También es posible programarlo con este botón de Adjust. Podremos ir cambiando de horas y minutos, no de segundos, ya que estos permanecen con el horario principal que también tendremos en la parte superior. Cerramos y listo. De ahí presionamos y ya nos va a cambiar a la pantalla principal, donde la programación será igual. Con Adjust iremos cambiando cada uno de los puntos o de los números, como son segundos. Presionamos Mode, cambiamos a horas, minutos y después la fecha. Vean, aquí empieza desde el 2023 porque ya la tengo configurada. Pero si en algún momento nos adelantamos, no se preocupen, llega solamente hasta el 2099. Vean, si lo presiono no se va a ir al 2100 en adelante, ya que no podemos ir hacia atrás, sino simplemente reinicia al 2000. Lo colocamos y vamos a ir cambiando a número del mes, del día y nombre del día en inglés. Si ya lo tenemos correcto, lo cerramos y nos va a enviar directo a la pantalla. Al ser un calendario de forma automática, porque podemos colocar el año, no es necesario ajustarlo para los meses que tengan 30 o 31 o en el caso de febrero en año bisiesto, ya que lo hará de forma automática.
Ya nos remarca su función Illuminator si estamos en un lugar con poca iluminación y presionamos este botón, que podemos visualizar la hora mediante esta luz ámbar, bastante clara, aunque eso sí, el reloj nos tiene Afterglow, por lo cual permite la luz encendida alrededor de 1,5 segundos. Presiono, permanece unos segundos y se apaga. El reloj también nos permite extender esa duración de luz por 3 segundos. Si dejamos presionado este botón, vean lo que aparece en pantalla. Un pequeño testigo con el número 3 y sec de 3 segundos. A partir de este momento, si presionamos el botón y soltamos, la duración será de 3 segundos. Presionamos alrededor de unos 3 segundos, aquí lo pueden ver, 2, 3 y se apaga. Ya colocado en la muñeca, algo a destacar obviamente es la ligereza de este reloj. Ya decíamos por el mismo origen de resina, además de una correa bastante flexible. No se excede en tamaño. Pienso va más para muñecas delgadas. La mía es de 16,5 centímetros si gustan tomarlo en cuenta como referencia. Por lo demás un reloj muy cómodo. Incluso en algunos momentos hasta olvidas que lo traes puesto. Bueno, creo que con eso tuvimos ya la mayoría de información y conclusiones de esta buena pieza de la marca Casio que nos deja mejores cosas que las que tiene en contra. Es una pieza, ya decíamos, de perfil bajo, discreta, muy bien hecha para aquellos que buscan un reloj para el día a día, que no llame demasiado la atención, pero eso sí, muy funcional. No va a golpear tanto nuestro bolsillo, además de que nos brinda, ya vimos, buenas funciones básicas. De ahí claramente lo bueno en la duración de batería y esta resistencia al agua bastante aceptable. Muy cómodo si buscamos un reloj casual e incluso para algunos puede ser un buen punto para un regalo para un niño, un joven. Ojo, en cuanto a la comodidad, no resalto los botones, el uso de los pulsadores, ya que si alguien busca algo que sea para uso constante de sus funciones, no lo va a hacer. Entonces sí, será algo que necesitan tomar en cuenta en cuanto al origen de estos botones ocultos. Por eso siempre son importantes también sus comentarios. Ahí es un excelente foro para expresar su opinión, en el caso de que piensen del reloj, quienes ya lo tienen, qué ventajas, desventajas le encuentran. Si les agradó el video, dejen su like, compartan, eso ayuda mucho al canal. A quien no esté suscrito lo puede hacer en cualquiera de los apartados, es rápido, es gratis. No les quito más su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.